pero vamos a hablar con alguien que tiene las cosas un poquito, no un poquito, bastante más claras que yo, que es un especialista en el caso, que es el economista Alejandro Indacochea. Así que vamos a conversar con él. Economista, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué tal? A ver, primero, ¿cuál es el análisis que usted hace con respecto al mensaje a la nación del presidente de la República? Habló del Arranca Perú, habló de un nuevo bono, habló de ciertas medidas. ¿Qué efecto tienen estas medidas? Uno, para la reactivación económica del país y dos, para la mejora del ciudadano. A ver, vamos por partes. El mensaje para muchos nos ha dejado un sinsabor. Nosotros esperábamos un mensaje camino al bicentenario, donde se den las líneas maestras, los ejes, digamos, con los cuales vamos a llegar a julio del 2021. Totalmente desordenado, puntos aislados, ¿no? El punto central para mí más preocupante es que no hay esa visión estratégica, ese armado estratégico en el gasto público. Nos preocupa el gasto que se está dando, digamos, en apertura para todos los sectores, todos demandan, y no hay una priorización, no hay una jerarquía en lo que implica el gasto. Y acá debemos priorizar, estamos en una pandemia que evidentemente no sabemos el horizonte o hasta cuánto puede durar, ¿no? Así es, así es. Y bueno, efectivamente, entonces estas previsiones, estos pronósticos, economista, con respecto a el Perú va a ser uno de los que más va a crecer, la reactivación en el Perú el próximo año podríamos crecer 10%, 11%, eso se puede pronosticar, se puede decir cuál va a ser el efecto el próximo año, como usted bien dice, mientras no está resuelto el problema de la pandemia. Ahora, vamos por partes, el mensaje no hubo ninguna autocrítica, no hubo ninguna reflexión sobre los errores que se han cometido en camino, ¿no? Evidentemente Reactiva Perú no cumplió su objetivo, el asunto de los mercados, el transporte público, el problema hoy día con las iPad, que se iba a dar para los escolares, no ha habido ninguna reflexión. Esto era un mensaje para otro país, no era un mensaje para el país que tiene la tasa de letalidad más alta a nivel mundial, o sea, los muertos por cantidad de enfermos. O sea, totalmente desvinculado, totalmente por otro lado, ¿no? Ahora, concretamente en lo que nos preguntas, mira, esta pandemia tiene tres características. Fue muy rápida, muchos no lo esperaban, fue en días, semanas, afecta a todos, ha hecho colapsar todos los servicios de salud a nivel mundial, países desarrollados o en desarrollo lo estamos viendo, pero no hay hoy día, la tercera característica, una claridad hasta cuánto puede durar, porque estamos viendo que hay rebrote en algunos de los países. Entonces, de acuerdo a ese escenario, no podemos dar un mensaje de triunfalismo, que estamos en una meseta y que están las cosas superadas. Acá tenemos que prever, esta es una guerra, y esta guerra tenemos que priorizar los recursos. Así es. Tenemos primero que dar lo que es salud, una atención adecuada para salud, que es la emergencia nacional. Posterior, el siguiente escalón es al sector de extrema pobreza, los que están, digamos, verdaderamente afectados por la pandemia, y en tercer lugar viene lo complementario. Se han anunciado obras, yo diría que en gran parte ha sido una lluvia de millones. Es una lluvia de millones sin tener una jerarquía, una claridad. Acá la preocupación para mí es qué va a quedar en julio del próximo año para el siguiente gobierno en la caja fiscal. Así es. El déficit se ha hecho 5 veces mayor. Lo peor que nos podría suceder, no quiero dar más noticias, es llegar a un cambio electoral con la pandemia vigente y sin recursos del gobierno. Así es como ha pasado en Ecuador, ¿no? Ecuador no tiene reservas en ese momento y estamos agotando las reservas, pero también por otro lado hay que sobrevivir. Ahora, ya metiéndonos un poco más en el tema, el Reactiva Perú. El Reactiva Perú es importante, es electroshock para las empresas. Una primera crítica que se hace es que hay empresas a las cuales le dieron dinero y desaparecieron esas empresas, ¿no? Agarraron y fue Reactiva mi bolsillo del dueño, parece, y no le pagaron a los trabajadores, se fueron. Ahora viene un segundo Reactiva, inclusive un fondo para el turismo. El turismo, que es una industria que en este momento está quebrada. Debemos, Reactiva, ¿qué es?
es un fondo de rescate financiero, es un fondo de inyectar dinero para que suba el consumo, o realmente, como dice su nombre, reactiva, debe ser para que las empresas puedan seguir caminando. Porque realmente hasta ahora yo no sé con qué criterios se le estaba dando el dinero a algunas empresas. Bueno, es que no tuvo un objetivo claro y no se cumplió. Así es una lluvia de millones. Reactiva se dio en muchos casos para que las empresas negocien la suspensión perfecta. Paradójicamente el Estado estaba financiando el despido de trabajadores. Reactiva se dio en muchos casos con reparto de utilidades y se dio a empresas cuestionadas con delitos de corrupción, con lavado de activos, lo cual evidentemente no necesitamos que sea reactiva. Cualquier banca, cualquier sistema bancario está impedido por la superintendencia financiar empresas que tengan vinculación con lavado de activos. Pero como era dinero del Estado y es un dinero obsequiado, se podía hacer. Ahora, ¿usted está de acuerdo con este fondo para apoyar a las empresas del sector turismo de 2.000 millones? ¿Cree que es, ahí voy, ¿no? Eso ya es un rescate financiero de las empresas turísticas, que no van a tener el retorno y no van a tener para pagar ese fondo, a lo menos que sea un fondo para que se reinventen y hagan otra cosa, menos turismo, ¿no? Excelente tu pregunta, porque acá tenemos que indagar qué actividades son viables post-COVID. Hay actividades que post-COVID, pasada la pandemia, evidentemente no van a tener mayor futuro, y lo que estamos haciendo es alargar la agonía. Ahí lo que tenemos que dar es apoyo social a los que están directamente afectados. Entonces, Reactiva Perú nunca tuvo una claridad en lo que se ha hecho, igual que el detalle de los bonos. Se está ampliando el bono, que ha dado muy buena la idea de dar una pensión, digamos, a aquellos huérfanos por el COVID. Pero mi pregunta es lo siguiente: si no tenemos el registro de cuántos han muerto por el COVID, ¿a quién le vamos a dar los bonos? Es una muestra de la improvisación, no hay una definición, no hay un rumbo claro. Correcto. Y cierro con esta chiquita. Primero, que creo que falta, sí, por ejemplo, un fondo para los independientes, ¿no? Se ha hablado de pymes, se ha hablado de microempresas, se ha hablado de las grandes empresas, y no hay un fondo para el independiente, para el consultor, para el profesional, para el abogado, para los autónomos, ¿no? Primero, esa pregunta, ¿usted cree que valga la pena un fondo para el independiente o eso está resuelto, que se arreglen? Mira, lo que yo quiero que comprendas es lo siguiente. Sí. Todos le pedimos al Estado. El gobierno dio un pésimo mensaje al decir que habían recursos, que teníamos una fortaleza impresionante y la pandemia no nos iba a afectar. Eso ya no es así. Correcto. Nuestra deuda ha subido, tenemos un déficit impresionante y lo que tenemos que pensar es cómo vamos a dosificar estos recursos para el tiempo que queda en la pandemia, porque no va a alcanzar. No va a haber esos recursos para atender la situación de emergencia. Lo estamos viendo en lo que implica salud. Incluso en el bono que se está empleando se va a dar a los mismos, y ese bono iba dirigido a los informales independientes que no tenían ingresos y que estaban en cuarentena. Pero hoy día ya ese sector salió a trabajar. Tenemos que dirigirlo a los que están en extrema pobreza. Correcto. La asistencia social sigue siendo la misma, la ayuda de las canastas a los gobiernos regionales, locales. Bueno, es... Y hemos visto el fracaso que es esto, igual que la regionalización. Entonces, no he visto ese rumbo del gobierno, ese de manejo de la pandemia para el año que queda. Esperemos que el ministro Cateriano, el primer ministro, nos dé un mensaje y nos defina ese horizonte por el bien del país. Realmente queremos que tenga éxito, y el éxito de él va a ser el éxito del Perú. Y cierro con esta chiquita, el tema de Arranca Perú, que es básicamente el mismo país del primer gobierno de Alan García. Hablaba que hay que dirigir los fondos hacia los sectores más necesitados. ¿Está de acuerdo con el Arranca Perú o no está de acuerdo? Sí, Arranca Perú, ¿no? ¿O es sí. Yo estoy de acuerdo, pero el problema está en la ejecución. Mira, hay demasiados errores en camino. Yo espero que el cobro de los bonos no se dé a nivel de los bancos. Hoy día es muy sencillo con el celular y tu DNI que te abran una cuenta bancaria. Y simplemente te acercas al banco y recoges sin necesidad de hacer las colas. ¿Por qué no se hizo eso por intermedio del Banco de la Nación? Claro. Hay 1.500 municipios que están acusados de corrupción por las canastas.
las canastas tendrían que ser repartidas por el ejército durante el toque de queda y canastas alimentarias que se hagan acopios en las comandancias generales del ejército, como lo está haciendo Chile. Claro. Entonces, ¿para qué insistimos en un modelo que no está funcionando, que no está dando resultados? Y la pobreza es la primera prioridad. Correcto. Tenemos que atenderlo. Correcto, mientras dure la pandemia. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Indacochea, y esperemos pues que la situación mejore para todos los peruanos. Y efectivamente, estamos en una guerra, todos estamos en esta guerra, tenemos un enemigo bastante claro, pero sobre todo hay que derrotarlo con organización, con planificación y sin el despilfarro de recursos que son escasos. Ahora nos vamos a ver los principales titulares en un solo minuto de lo que ha pasado en el Perú en las últimas 24 horas y regresamos aquí para hackear la política con todos ustedes.